Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta segunda temporada ya del programa Páginas de Nuestra Historia, que se realiza en unión y en cooperación entre varias instituciones, particularmente la Universidad de Magallanes a través de UMAC Televisión y el Instituto de la Patagonia, en relación con el Museo Regional de Magallanes, el Museo Regional, que tiene, como lo hemos comentado con anterioridad, un origen bastante cercano al Instituto de la Patagonia mismo. En el mismo año 1969, un grupo importante de investigadores plantean la necesidad de un centro de investigación y paralelo a ello también a un museo, que se crea el Museo de la Patagonia, que es el museo que nos precede. Y en esta colaboración de instituciones amigas y que nacen incluso en el mismo momento, surge esta idea de generar una serie de capítulos y de programas de historia regional en el cual acercamos a la comunidad, a los estudiantes a través de las diferentes plataformas, televisión, internet, una serie de temáticas que podrían estar bastante alejadas de su conocimiento y los bajamos a algo tan cercano como es la televisión. A través de la televisión llega conocimiento, lo cual es lo que fundamentalmente estamos buscando a través de esta serie de capítulos. La primera temporada vimos temas muy diversos, los vejámenes a los pueblos originarios, la Federación Obrera de Magallanes, el centenario de Gabriela Mistral también en Magallanes, los pueblos originarios del territorio, bueno, la vestimenta de principios de siglo. La verdad que muchos temas bien interesantes, y para esta segunda temporada ya estamos trabajando en una serie de capítulos en los cuales trataremos diversas temáticas de historia regional y bueno, a través de todas las disciplinas del conocimiento. Y para el día de hoy, la verdad que un par de invitados de excepción para hablar de un tema muy interesante que se llama Grandes hallazgos de Junius Bird en Magallanes. Para ello tenemos a dos grandes invitados. Primero, Fabiana Martín, la felicito, le doy la bienvenida. Estudió arqueología, licenciada en arqueología en la Universidad de Buenos Aires, luego obtuvo un doctorado en la Universidad del Plata y la verdad que es reconocida por el enorme trabajo que ha desarrollado en varias instituciones y entre ellas el Instituto de la Patagonia para, bueno, descubrir y conocer los orígenes del poblamiento de la Patagonia y su relación con el medio natural. Así que muy bienvenida, Fabiana. Muchas gracias. Sí. Y también don Mauricio Mazones, un gran conocedor de la arqueología del territorio magallánico desde hace muchos años atrás. También es doctor en arqueología y un gran conocedor, miembro socio del Instituto de la Patagonia en varias investigaciones y la verdad todo una eminencia, un referente de la arqueología fuego patagónica. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Y bueno, Fabiana, primero me gustaría, porque Junius Bird a mucha gente le puede parecer un personaje completamente desconocido, la gran mayoría de la gente, solo gente que está muy especialista en el tema, gente que ha leído un poco, puede reconocerlo por algún dato o nos puede sonar de oído. Pero ¿quién es Junius Bird dentro de la historia de Magallanes? Bueno, Junius Bird fue un arqueólogo norteamericano. Él nació en 1907 en Nueva York y desde muy pequeño tuvo mucho interés por la arqueología y por las exploraciones. En realidad, él nunca se tituló. Él comenzó sus estudios en la Universidad de Columbia, pero después de 2 años dejó la carrera porque se fue con Barnett a hacer una exploración al Ártico. Y de ahí ya comenzó a desarrollar una vida en la que las exploraciones y la arqueología estuvieron íntimamente ligadas. ¿Y cómo llega a Magallanes? ¿Por casualidad? ¿Estaba haciendo algún tipo de investigación? Bueno, estos viajes que había hecho al Ártico y a otros sectores del Caribe, lo habían preparado un poco para afrontar cualquier tipo de trabajo en cualquier parte del mundo. De hecho, él trabajó en distintos lugares, trabajó en el Ártico, como te decía, en Canadá, en Estados Unidos, en el Caribe, en Panamá, en Perú, en Chile, en Bolivia. Entonces él había leído el trabajo de Coopers de 1917 y eso generó mucho interés en él sobre las poblaciones aborígenes de Patagonia, del sur. Entonces, inspirado por eso, más el interés que él tenía en los viajes, en 1932 vino por primera vez a Patagonia y estuvo trabajando en Isla Navarino, realizó una prospección, hizo algunas excavaciones.
y después retornó. Ahora, eso fue posible porque él, a pesar de no haberse titulado, de no haber sido un arqueólogo académico, pudo ingresar en el año 1931 como asistente en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Entonces eso sentó las bases para que él pudiese comenzar a trabajar más de manera formal en distintas partes del mundo en temas relacionados con arqueología. Don Mauricio, si mal no recuerdo, si no me equivoco, usted corríjame, por favor, ¿usted tuvo el placer de conocer a don Julius Baer? Sí. En exploraciones acá en el territorio. ¿Nos puede contar un poco en primera persona, lo cual es muy interesante? Efectivamente. Bueno, yo había llegado en el año 78, 1978, al Instituto de la Patagonia, recién titulado. El año 79 llegó Julius Baer con el interés de recorrer algunos sectores y nos invitó a una excavación que se efectuó en la laguna Thomas Gould, situado entre Cueva de Fel y Paliaique. Y bueno, ahí tuvimos la ocasión de servir como ayudantes de él y fue una grata experiencia. Bueno, él era una personalidad como arqueólogo a nivel americano, había descubierto los restos de los primeros poblamientos, ¿no es cierto?, sobre todo en Cueva de Fel, pero también en Paliaique. Y en una época, estamos hablando entre el año 34 y 37, ¿no?, que hace las excavaciones en esa zona, en una época que todavía no se sabía mucho del primer poblamiento de Sudamérica, Sudamérica. Y de hecho, los primeros fechados radiocarbónicos para determinar antigüedades lo obtiene años después, los publica en el año 51 y son de los primeros fechados radiocarbónicos para Sudamérica. Sí. Entonces, bueno, era una eminencia ya en ese tiempo. Y cuando llegó al instituto en el año 80 para excavar en Tom Gould, en la laguna Thomas Gould, nos invitó a participar y fue una experiencia muy especial. De partida era un hombre muy sencillo, es decir, un hombre muy sencillo, en el trato, muy afectuoso también. Y bueno, se podrían contar muchas cosas de ese trabajo compartido. A mí me llamó mucho la atención la manera como él organizaba el campamento, porque estuvimos acampados ahí en la laguna, al borde de la laguna, por supuesto en carpa, y él tenía una gran habilidad para solucionar todo tipo de problemas de instalación, la manera de excavar. Por ejemplo, colgaba la carne para que los zorros no la alcanzaran, las bolsitas de té las reaprovechaba y las colgaba en ramas de calafate porque él había descubierto que si se ponían ahí, se secaban, servían para otra vez. Y preparaba unos pucheros fenomenales que duraban varios días. Así que con Pedro Cárdenas y otros colegas trabajamos, fuimos ayudantes de él. Incluso Jorge Gibbons, que era ahora un destacado biólogo del Instituto de la Patagonia, en ese momento era alumno de enseñanza media y fue su primera experiencia arqueológica. Podría decir muchas cosas más, pero no quiero alargarme. Pero fue realmente muy, muy, muy bonita. ¿Cuánto tiempo duró la excavación? Alrededor de 20 días. Y bueno, la fortaleza física de él también. Recuerdo, tengo una diapositiva en que está él excavando descalzo, a pata pelada, como decimos nosotros, la excavación. Un hombre de 72 años, cosa que yo no habría podido hacer, desde luego. Y otra cosa que era muy impresionante en su trabajo es que él se había traído de Estados Unidos una malla, un arnero, de 2,40 m, y él tenía una técnica de excavación. En ese tiempo le interesaba discriminar por estratos nomás las diferencias de materiales. Entonces, pero excavaciones eran bastante rápidas en ese tiempo. Entonces él ponía ese arnero en diagonal, pero para eso había que hacer dos montículos de piedra, como camas de piedra, una arriba y otra abajo y el arnero. Entonces, bueno, trabajamos 1 día y medio de esa campaña juntando piedras para hacer
para poner el arnero. Y después abajo una mesa en formalita que había mandado hacer, que era como especial en ese tiempo, con una especie de puerta así para recibir los materiales que iba descargando, iban pasando por el arnero y ahí él los recogía. Y era una técnica que él siempre usó, desde la excavación en Paliaique, de los años 34. Y la malla esa la había traído de Estados Unidos porque era una malla especial que no se hacía en Chile. Entonces, bueno, por supuesto que las técnicas de excavación ahora son distintas, pero aprendimos mucho de él. Y lo que hay que destacar que era un hombre que sabía mirar el paisaje, eso nos dimos cuenta también. El ambiente, tenía mucho sentido, es decir, un olfato también para decir dónde excavar, en fin. Una grata experiencia. Oye, pero qué maravilloso. Oye, Fabiana, preguntando también sobre el trabajo de Junius Bert, me comentabas que obviamente no inicia sus trabajos acá, ha recorrido gran parte del mundo, tiene muchos trabajos en Perú, pero ¿es un tema nuestro o en realidad su trabajo desarrollado en Patagonia es para él también y para su biografía, para su trabajo, es realmente de una importancia sobresaliente el trabajo en Patagonia? Es un trabajo de importancia sobresaliente a nivel mundial, incluso hoy en día. Yo, bueno, hoy comenté el primer viaje que él hizo a Patagonia, pero después, en el año 1934, recién casado, se vino de luna de miel con su mujer e hizo un viaje de 2 años y medio. Él tomó un barco, construyó un barco en Chiloé y se vino navegando 6 meses por los canales y bueno, haciendo prospecciones arqueológicas. Y después cuando llegó aquí, focalizó sus trabajos en el Estrecho de Magallanes, hizo trabajos en Isla Isabel y en la costa norte del estrecho. Y después también comenzó a trabajar en los sitios de la estepa, en los cuales se encuentran Cañadón Leona, Cueva Fel, Cueva Paliaique, Cerro Sota. Y ahí sí hizo uno de los hallazgos que fueron sumamente importantes, los sitios Cueva Fel y Cueva Paliaique. Importantes en términos que fueron los primeros sitios el primer sitio que mostró evidencias de ocupaciones humanas que tenían entre 10.000 y 11.000 años de antigüedad, y esas ocupaciones habían interactuado con la fauna extinta que desapareció hace 10.000 años. Como mencionó Mauricio, Junius Bert fue uno de los primeros en hacer fechados radiocarbónicos, que en ese momento, en el 44 creo que fue, recién se había inventado la técnica. Y él envió, uno de los primeros fechados que se hicieron fueron los de Cueva Fel, Cueva Paliaique y Cueva del Milodón, porque él también hizo unas visitas a Cueva del Milodón, interesado en estos temas de ver señales humanas antiguas. Entonces, bueno, básicamente tuvo una metodología de trabajo, que eso es sumamente importante. El tema que contó Mauricio de utilizar una zaranda. En esa época, en general, los arqueólogos excavaban a pala, no se hacían excavaciones muy cuidadosas. Junius era muy sistemático en sus trabajos de campo. De hecho, él no publicó muchos sus trabajos, pero sí llevó notas de campo muy cuidadosas, tanto registros de excavación como registros fotográficos, que hoy en día se pueden consultar esos materiales están en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y hoy en día cualquier investigador que esté interesado en trabajar puede consultar sus notas. Entonces sí, es un sitio clásico para especialmente Cueva Fel, porque en Cueva Paliaique por ahí hay un error, muchas veces se lo presenta como un sitio con ocupaciones humanas tempranas, pero en realidad no hay evidencias antrópicas. Sí hay restos de fauna extinta, pero esas faunas parecen no haber sido procesados por humanos, sino que fueron faunas que se depositaron naturalmente. Hay un fechado que Junius hizo para Cueva Paliaique que tiene alrededor de 9.000 años. Pero ¿qué pasó? Ese es un fechado que tiene sus problemas, porque cuando él lo hizo, como recién era conocida la técnica, mezcló restos de fauna extinta con fauna moderna. Entonces dio una fecha que está promediada. Y al día de hoy todavía no tenemos nueva información cronológica para Cueva Paliaique.
Entonces, afortunadamente estamos desarrollando un proyecto en la zona de Paliaique y parte de ese proyecto está destinado a reevaluar estos sitios y bueno, a estudiar también las colecciones que fueron generadas por Junius Bird. Pero él mostró evidencias claras de la asociación entre los primeros humanos y la fauna extinta en Cueva Fell. No solo encontró restos de milodon, de caballo, de camélidos, sino que también encontró restos de fogones, encontró 7 fogones excavados en cubetas, que son muy característicos de los sitios tempranos. Mauricio ha encontrado también sitios, fogones así en el sitio Tres Arroyos, y conoce muy bien las evidencias también para otros lugares. Y también encontró las puntas colas de pescado, que son un tipo de puntas que aparecen siempre en contextos tempranos. Esas puntas pasaron a ser lo que se llama como un fósil guía. Cuando uno excava y encuentra una punta de cola de pescado, sabe que está en un sitio, excavando en un sitio antiguo. Y esas puntas las encontró Junius Bird en Fell y unas pocas en Paliaique, y una en Paliaique. Y bueno, y las dio a conocer. Después esas puntas aparecen por todas partes en Sudamérica, pero Junius Bird fue quien las definió como puntas colas de pescado. Entonces, él presentó evidencia que estaba muy bien sustanciada para discutir el poblamiento temprano de América del Sur. Y eso también hizo también comenzar a discutir algunos de los sitios norteamericanos que se habían excavado y que, bueno, donde la presencia humana estaba ahí medio en vía de discusión, cuán antigua podía ser. Entonces él fue como un adelantado para la época, incluso metodológicamente, como te decía, llevó un registro súper claro, utilizó arnero, que en ese momento no se utilizaba, fue muy minucioso y entonces nos dejó un legado como bien importante a todos. Aparte fue muy agudo en sus observaciones. Junius Bird, él era una persona muy inteligente, muy aguda. A mí me hubiese encantado conocerlo, no tuve ese placer. Pero aparte parece que era muy buena persona, como lo cuenta Mauricio y otras personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Ahora, él siempre siguió interesado en Patagonia porque estuvo excavando en la zona de Paliaique entre el año 36 y 37, pero después volvió en el año 68, donde se hizo un documental. En el año 69 volvió a excavar Cueva Fell, y después en el año 80 Tom Gould, que fue 2 años antes de morir. Y él desde los comienzos también tuvo interés por hacer un trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, muchas de las muestras que él excavó se las envió a distintos especialistas. Entonces, toda su obra tiene una base bastante sólida, incluso en los tiempos que corren podemos decir que es una obra que está muy bien fundamentada. Es sorprendente. Don Mauricio, precisamente, ¿cuál es la...? Conocemos su trabajo personal en Tres Arroyos, pero igual dentro de los grupos, no sé cómo clasificarlos, pero de los grupos importantes donde se ha desarrollado la arqueología, estos lugares, para gente que desconoce de la materia, pero la Cueva Fell, el sitio Paliaique, la Leona, no suenan mucho. ¿Son lugares de importancia para el conocimiento de la arqueología en Patagonia? Sí, y no solamente de Patagonia, sino que son sitios ya de importancia en el marco de la arqueología americana. Así que lo que decía Fabiano, ¿no es cierto? Los trabajos de Junius Bird fueron y son ampliamente reconocidos, porque en realidad en ese tiempo de los primeros poblamientos de Sudamérica no se sabía prácticamente nada. Se había excavado Folsom en Estados Unidos pocos años antes, en fin, se tenían ya las primeras pistas de antiguas ocupaciones, de fines del Pleistoceno, fines de la última glaciación o comienzo del Holoceno, pero en Sudamérica no se sabía nada. Entonces, él tener esa visión, ¿no es cierto?, de viajar al extremo sur, a buscar, digamos, a conocer cómo había sido el poblamiento de Sudamérica. Y, bueno, mucha intuición, pero también mucha capacidad, digamos, de enfrentar los trabajos. Y eso lo llevó y mucho tesón también, ¿no?, de parte de él, y llegar a descubrir sitios de la importancia de Cueva Fell,
y Paliaique y algunos otros sitios como Cañadón La Leona. Eso, digamos, lo llevaron a un reconocimiento a nivel internacional muy notorio en esos años y en los años posteriores. Ahí recién empezó a develarse que los seres humanos habían llegado acá a esta región hace 11.000 años o 13.000 años calibrados, si queremos decirlo de otra manera. Es cierto que habían habido otras hipótesis anteriores de otros investigadores, pero estas eran ya con pruebas estratigráficas y con datos de más peso, digamos, que le daban sustentación. Y desde luego el trabajo estratigráfico de él fue el que introdujo el trabajo estratigráfico en Chile prácticamente. Hay algunos antecedentes, pero él ya a partir de ahí marcó una pauta para la arqueología, por ejemplo, de contextos habitacionales para Chile y probablemente para otros países de Sudamérica. Y después, bueno, no hay que olvidarse que hizo trabajo importante en el norte de Chile en la década del 40 y después también en Huaca Prieta, en Perú, es decir, un hombre que tuvo un interés marcado por la arqueología sudamericana durante mucho tiempo. Y para nosotros fue fuente de inspiración. Yo recuerdo que en una campaña, si bien, como dije en otro programa, cuando llegué a Punta Arenas yo miraba la Sierra Boquerón y lo único que quería era entrar allá, pero recuerdo también, aparte de ese interés, digamos, que no sé de dónde nacía, de cruzar y trabajar en la arqueología de Tierra del Fuego, recuerdo una conversación con Junius Baird en la laguna Thomas Gould, en que nos pusimos a conversar de distintos temas y una de las inquietudes de él era, una de las preguntas, ¿habrá pasado el hombre, los seres humanos, habrán pasado los humanos a Tierra del Fuego? Ese es uno de los temas que él consideraba de interés explorar. Claro que yo me encontré eso, yo iba buscando, digamos, intentar una arqueología de los Selknam, es decir, reconstruir a través de la arqueología aspectos de la vida Selknam que no habían sido develados por la etnografía. Pero, claro, me encontré con el sitio de Tres Arroyos y evidentemente había que conectarlo. Y la conexión fue con los sitios que había excavado Junius Baird y después Hugo Nami, también un colega argentino, ¿no es cierto?, con Alfredo Prieto en la Cueva del Medio, en Última Esperanza. Y bueno, ahora viene la continuación de todos esos trabajos y Fabiana es, ¿no es cierto?, la persona que en este momento lidera esos proyectos de seguir generando nuevo conocimiento en torno a esos primeros poblamientos. Además que Fabiana con Luis, por ejemplo, con Luis Borrero, han desarrollado mucho también el tema de la tafonomía y también, por ejemplo, cuando hablamos siempre de los primeros humanos y su relación con fauna extinta y moderna, bueno, los estudios de ellos han servido para calibrar eso y ver que es cierto que había una acción humana en relación a alguna especie de fauna extinta, pero también hay, por ejemplo, depósitos formados del Pleistoceno final, de 13.000, 14.000 años, de fauna extinta que vivían en esos espacios, en esos territorios y que puede que había alguna relación con los humanos, pero no es que esos humanos hayan cazado necesariamente, por ejemplo, felinos como la pantera o el smilodon, en fin, o el propio mirodón. Por ejemplo, Luis Borrero ha planteado el tema de un posible carroñeo para el milodón, más que una caza que habría sido... Pudo darse, pero habría sido difícil. Bueno, pero es un tema que Fabiana también conoce muy bien. Sí, me gustaría hacer una acotación respecto a lo que dijo Mauricio, que Junius Baird también elaboró un marco cronológico cultural para Patagonia, que va desde 11.000 años hasta tiempos históricos, y que eso básicamente sigue funcionando. Después, otro aspecto que quiero resaltar es de lo aguerrido que era Junius Baird, porque definitivamente hay que pensar que cuando él vino a trabajar acá, que estuvo trabajando en la zona de Paliaique, estuvo solo con la esposa. Y como bien sabemos los que hemos trabajado en Paliaique, realmente es una zona bastante
difícil para trabajar. Logísticamente es complicada porque es sumamente ventosa, muy fría, no hay muchos lugares donde protegerse, pero especialmente las excavaciones son difíciles también, porque cuando uno excava se encuentra con grandes bloques y hacer un trabajo de excavación, una sola persona o 2 personas, es realmente muy demandante. Primero, muchas veces hay que excavar, remover todas estas piedras que están en las excavaciones que hacemos, sacar los sedimentos, ponerlos en un balde, ponerlos en una zaranda y después recolectarlos. Y eso es muchísimo trabajo, incluso solo para 2 personas. Entonces, bueno, yo creo que eso tenía que ver con su forma de ser, su búsqueda por el conocimiento y su entusiasmo por la arqueología, lo que lo llevó a hacer lo que hizo. Es hace mucho tiempo, y hay que pensar que después de los trabajos de Junius Bird, en realidad se hicieron muy pocos trabajos en la zona de Paliaique. Mauricio trabajó en Cueva Paliaique II, después también trabajaron Manuel San Román, Flavia Morelo y Alfredo Prieto del Instituto de la Patagonia, en Cueva de los Chingues y Cueva del Puma, pero después no se ha realizado mucho trabajo y han sido pocas las evidencias que han aparecido de poblamiento humano temprano. Las evidencias antiguas siguen siendo escasas. De hecho, cuando vamos a un congreso al extranjero, principalmente, y esto tiene que ver también con lo que me preguntabas hoy sobre la importancia del trabajo de Junius Bird, cuando se hacen los simposios o se organiza o se presenta un póster o una comunicación, cuando se organiza algo sobre Paliaique, va todo el mundo, porque están todos muy interesados en ver qué novedades hay sobre Paliaique. Y en general, hasta este momento, lo que más se ha desarrollado continúan siendo, basándose en las excavaciones que hizo Junius Bird, porque se hacen reestudios de sus colecciones. Pero trabajos de campo, en realidad, no se ha hecho mucho. Y espero en este proyecto que tenemos ahora, claro, con Manuel, Flavia, Luis y otros investigadores, que podamos hacer nuevos aportes, revitalizar un poco la arqueología de momentos tempranos del campo de lava Paliaique, que debe ser un tesoro de información, debe estar lleno de sitios arqueológicos y paleontológicos que tenemos que buscar. Y aparte, también es importante destacar que creo que Junius Bird pudo realizar sus trabajos porque también contó con el apoyo de la familia Fell. Sí, claro. Porque eso es sumamente importante. Así como nosotros también hoy en día contamos con el apoyo de los propietarios de las estancias y de instituciones como CONAF para trabajar en áreas silvestres protegidas o en monumentos nacionales. Pero sí, Junius Bird tiene cuerda para rato. Su trabajo es un clásico, siempre va a estar vigente y algunos aspectos se van a poder mejorar, pero lo que no podemos hacer es obviarlo. No podemos negar su trabajo ni lo que hizo. Y siempre tiene que ser la base fundamental para cualquier trabajo que quiera hacerse, ya sea en Paliaique o con temas relacionados con el poblamiento humano temprano. Fabiana, Mauricio, vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno. Estamos muy interesados en el tema de Junius Bird, estamos aprendiendo bastante y bueno, poniendo en valor para quienes no conocían el tema a este gran arqueólogo, bueno, su trabajo en Fuego Patagonia y las proyecciones también de estos mismos. Así que ahora vamos a ir a una pequeña pausa en UMAC Televisión y retornamos en unos minutos. En 1826 zarparon 2 buques hidrográficos de la Marina Británica, el Adventure y el Beagle, bajo el mando del comandante Philip Parker King, quien era un oficial británico que se destacó como hidrógrafo y explorador. Junto a él viajaba Robert Fitzroy, otro personaje histórico recordado por comandar la expedición de Charles Darwin y el viaje de los 4 fueguinos rumbo a Inglaterra, donde estuvo Jamie Button.
El objetivo de esta expedición fue realizar un relevamiento hidrográfico exacto de las costas meridionales del extremo sur de América, desde la entrada sur del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego y Chiloé. Durante la expedición, el capitán Fitzroy y el comandante King depositaron un memorial en el Monte de la Cruz, cercano a la bahía Fortescue. Dejar mensajes para la posteridad en el área de expediciones es una tradición de marineros. Fitzroy dejó una caja de latón que incluía monedas y un mensaje, incluyendo el nombre de los tripulantes de las naves Beagle y Adelaide, el 14 de mayo de 1828. En abril de 1830, el comandante King subió al Monte de la Cruz, depositando una placa colocando el nombre del barco y los oficiales. Colocaron una botella, una moneda española, monedas británicas y medallas. El 2 de febrero de 1998, Charles Porter y Boris Jelenic subieron el monte, cuya cima está formada por un lecho de piedras y rocas angulares. Además de los objetos mencionados, había platos metálicos, restos de madera y una placa de plomo. Desenterraron este objeto y fueron llevados a Estados Unidos para abrir el recipiente con la tecnología apropiada, retornando posteriormente al Museo del Recuerdo. Actualmente, estos objetos se encuentran en las vitrinas del pabellón marítimo del Museo del Recuerdo, donde se narran las expediciones hidrográficas en relación con el aporte al reconocimiento de nuestro territorio, en conjunto con otros objetos que guardan relación con las actividades marítimas. Amigas y amigos, seguimos con esta interesante conversación por las pantallas de UMAG Televisión, en cooperación entre la Universidad de Magallanes, su canal, el canal abierto UMAG Televisión 1 y UMAG Televisión 2, el Instituto de la Patagonia y el Museo Regional, en una unión para llevar estos temas tan interesantes a la gente a través de las pantallas de televisión. La verdad que el conocimiento se entrega, como lo hemos hablado, a través de libros, de textos, de paper, y estamos tratando de entregarlo también a través de un medio tan común y tan cercano como es la televisión. Así que eso se agradece también, que los investigadores quieran y estén dispuestos a entregar su conocimiento para que la gente lo recepcione tan gratamente como nos demuestran a través de las redes sociales y de sus mensajes de que bueno, están muy agradecidos del tema y les gusta mucho el programa. Sobre Junius Bert, siguiendo sobre este interesante arqueólogo con un trabajo extraordinario. Fabiana, recuerdo que de lo que he leído de Junius Bert, recuerdo también algunas imágenes en el medio de la pampa con un forte en los años 30, y me imagino que si hoy día es complejo, como bien tú dijiste, desarrollar ciertas exploraciones, me refiero a hace 70, 80 años, tiene que haber sido una aventura tremenda. Sí, es muy complicado y debió haber sido mucho más complicado porque, por ejemplo, uno de los temas críticos en Paliaique también es el agua, que hay que aprovisionarse de agua. Bueno, en ese momento él supongo que se aprovisionaría en estancia Brazo Norte de la familia Fell, pero nosotros ahora tenemos que llevar bidones con agua de acá y después pedir agua en algún lugar para que nos... Sí. Para tener en el campamento, si no... y Junius, bueno, no sé cómo habrá llevado su equipo, pero él se movía en un forté, a veces tirado con bueyes, desplazándose por las estepas, se desplazaba de esa manera. De hecho, hoy es muy difícil cuando uno trabaja en Paliaique, muchas veces no hay caminos, nos movemos por el medio de los campos y muchas veces tenemos que manejar sobre el escorial, sobre la lava. Y eso claro, es terriblemente difícil, sí. Ni qué decir que incluso viajando en camionetas doble tracción, también los vehículos se dañan un poco. Así que imagínate lo que debe haber sido haberse movido en un forté. Pero yo creo que su personalidad, o sea, la personalidad que él tenía y el entusiasmo que tenía,
lo llevaba a derribar cualquier tipo de barrera que se le pusiera adelante. Me da esa impresión. Sí, no, indudablemente. Y don Mauricio, también sobre el tema de Junius Bert, ¿hay algún aspecto del trabajo de Junius Bert que usted haya tomado y haya querido complementar o seguir trabajando, haciendo hincapié en algunos de los temas que Junius Bert le interesan? Tienen sí, temas comunes, muy comunes. Sí, en la década del 80, cuando estaba trabajando yo en el Instituto de la Patagonia, me interesó mucho seguir el trabajo en la zona volcánica de Paliaique y revisar algunos sitios. De hecho, me tocó encabezar las excavaciones en el alero de Paliaique 2, que está dentro del cráter de Paliaique, cerca de la cueva. Y después la excavación de Laguna Tomás Gould con él, y prospecciones, y algunos otros trabajos, y finalmente quise reevaluar toda la información que había sobre Paliaique y escribí un artículo sobre eso en los anales del instituto, donde analizo un poco en forma crítica los trabajos, pero crítico en el sentido de evaluar. Y la verdad es que mantengo la periodificación de Junius Bert. Reconozco el tremendo trabajo que él hizo y simplemente marco algunas precisiones que evidentemente se tienen que dar con el pasar del tiempo sobre los periodos finales, sobre ciertos aspectos más específicos. Pero lo que mencionaba Fabiana antes, ¿no? Esa periodificación que él hizo en los años 30 de 5 periodos, se mantuvo, digamos, y ha sido como una columna vertebral y que ha servido de comparación para todo. Así que eso, digamos, en hacer esa evaluación del trabajo de Paliaique me di cuenta de lo importante que fue el aporte de Junius Bert. Y además de lo impresionante que fue en esa época. Yo siempre recuerdo algunas cosas de Junius Bert, por ejemplo, el hecho de llegar recién casado, viajar en un cúter por 6 meses por los canales, con su esposa, llegar a Punta Arenas, irse después a Cañadón La Leona, en fin. Y hay una frase que él relata en sus textos y que a mí me quedó muy marcada siempre. Viajan a la isla San Isabel y por algunos días y con la intención de ver si existe la posibilidad ahí de trabajar durante todo el invierno y si los sitios les parece conveniente. O sea, él ya va con esa intención. Imaginémonos qué tipo de carpa, qué tipo de equipamiento para pasar un invierno, él con su señora. Muy joven estarían, con mucho entusiasmo, pero había que pasar un invierno. Y decide finalmente, evalúa y decide finalmente que en realidad puede ser más interesante que ocupar el invierno ahí, irse a Navarino. Y después hay otra anécdota, para no alargar, el tema de cuando encuentra, creo que a fines del año 34, me parece recordar, los restos de Milodón en la cueva de Paliaique, ¿no es cierto? En el diario de Peggy Bert, porque la esposa llevaba un diario, hay una cosa muy especial, digamos, en que ella relata que Junius encontró estos restos, en fin, y tienen que viajar a los días siguientes a Patagonia, Argentina, y no van a volver en muchos meses más. Y ella dice, destaca el hallazgo, qué sé yo, qué lástima que nuestro regreso a casa, a Estados Unidos, se va a postergar, que sé por cuánto tiempo. Más o menos esas son las palabras. Eso lo que demuestra que increíble, ¿eh? Claro. Eran cosas que se hacían en esas épocas, sin celulares, sin medios de comunicación, prácticamente sin teléfono, a distancias siderales de su casa en Nueva York. Pero sí, tenían el apoyo de la familia Feld, de la familia de estancieros ahí próximos, con los cuales la señora Peggy Feld le llevaba algunos cujencitos, le decía la vida más agradable. Bueno, me alargué para cosas anecdóticas, pero sí. eso. No. Y Fabiana,
Delante, hace un momento comentábamos que yo te planteaba la pregunta de la importancia de Junius Bird en Magallanes y tú me comentabas de su importancia americana y casi mundial. En realidad, para que nos oriente un poco, Junius Bird de los arqueólogos americanos está considerado de los más importantes en realidad. Sí, claro, por supuesto. Sí. Y reconocidos también. Sí. Sí, como te decía, su obra sentó precedentes y al día de hoy todas sus investigaciones básicamente se mantienen. Por ejemplo, la discusión que hizo para Cueva Fell, la excavación, los hallazgos, lo que él postuló, que los humanos habían interactuado con la fauna extinta, que habían consumido caballo, milodon, camélidos, eso está comprobado. Incluso, por ejemplo, cuando excavó Junius Bird por primera vez en el año 36 en Cueva Fell, al poco tiempo llegaron investigadores franceses para hacer una excavación y de alguna manera controlar si lo que había dicho Junius Bird era correcto, porque medio como que se utilizaba, ¿no? Uno hacía una excavación e iba a otro para comprobar si era así como se decía. Pero los investigadores franceses, por ejemplo, pensaban que los restos de milodon que se habían encontrado en Cueva Fell eran restos que se habían depositado antes de las ocupaciones humanas. Bueno, cuando yo estudié Cueva Fell durante mi tesis doctoral, estudié una pequeña colección que había excavado John Fell en la década del 50, porque hay que pensar que en Cueva Fell se hicieron muchas excavaciones a lo largo de los años, que después te las puedo mencionar. Pero el tema es que cuando yo estudié los restos de milodon que habían sido excavados por John Fell, ahí encontré huellas de corte sobre restos de milodon. Entonces, eso confirmaba definitivamente la idea de Junius Bird de que milodon también había sido un animal consumido por humanos. Y hasta el momento es la única evidencia que tenemos para Magallanes de restos de milodon que fueron consumidos por cazadores. En general, hay muy pocas evidencias, como hoy comentó Mauricio. Pero en Cueva Fell las evidencias son indiscutibles. Entonces, Junius Bird estaba en lo cierto respecto a esa idea que él tenía. Fabiana, siguiendo hablando sobre Bird igual, pero también queriendo conocer un poco de tu trabajo, cuando hablas de Junius Bird, se nota que hay más que un conocimiento de él, hay un cierto grado incluso de admiración de su enorme trabajo. Mucha admiración, sí. Y sobre los trabajos de Bird, como le pregunté a don Mauricio, esta continuación de temas que me gustaría terminar o complementar al trabajo de Junius Bird con la arqueología hoy del siglo XXI, ¿en qué proyecto está desarrollando que pueda hablar en concordancia con lo que trabajó Junius Bird? Bueno, si nos puedes comentar un poco. Sí, este año adjudicamos un proyecto que está financiado por Fondesit y patrocinado por la Universidad de Magallanes. Yo soy la investigadora responsable y la idea en este proyecto es hacer una comparación entre Última Esperanza y Paliaique respecto a sitios tempranos, sitios con evidencias humanas que tienen más de 10.000 años de antigüedad. Y como te decía, es muy poco el trabajo que se ha hecho en Paliaique desde los trabajos de Junius Bird, más lo que hizo Mauricio y lo que hicieron Manuel, Flavia y Alfredo. Entonces hay que hacer una nueva búsqueda, revitalizar eso. Y por otra parte, lo que también queremos hacer es una reevaluación de los materiales que excavó Junius Bird. Por ejemplo, como te mencionaba, en mi tesis doctoral yo estudié una colección muy pequeña, pero la colección principal, la más grande, está actualmente almacenada en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y este año, el año que viene, vamos a ir con Luis Borrero y con Flavia Morelo a estudiar las colecciones de Fell. Básicamente hay que hacer una revisión integral de estas colecciones, porque como te mencioné hoy, hay muchas personas que han trabajado distintas materialidades, qué sé yo, por ejemplo, algunos estudiaron restos de caballos, otros estudiaron las puntas, otros estudiaron boleadoras, pero no hay un estudio integral de toda la fauna. Y especialmente lo que a mí me interesa es estudiar la fauna de los momentos tempranos, para discutir un poco más cómo fue la ocupación y el aprovechamiento que los humanos hicieron de esta fauna extinta.
Y otro de los materiales que queremos revisar, que yo quiero revisar especialmente, estoy muy entusiasmada porque hace años que quería ver esta colección, es la colección de Cueva Paliaique, porque ahí Yunus encontró restos de Milodon, esqueletos humanos, restos de fauna moderna. ¿Y qué pasó? Él en su momento pensó que los restos humanos habían coexistido con los restos de fauna extinta, pero hace relativamente pocos años recién pudieron fecharse esos materiales y se mostró que en realidad tienen 7.000 años de antigüedad. Pero no es claro todavía el estatus de los milodones. ¿Fueron animales que murieron naturalmente dentro de la cueva o algunos fueron procesados por humanos? Y es sumamente interesante porque hay por lo menos 7 milodones. No sé si conoces la Cueva Paliaique, pero es una cueva muy pequeña. Entonces también es interesante ver efectivamente los restos de fauna extinta que tienen, en qué contexto se depositaron, si es en un contexto antrópico o puramente natural. Y hay que pensar que también el sitio estaba bastante revuelto, porque, por ejemplo, hubo ocupaciones anteriores, estuvieron los milodones, lo que sea, pero hacia el 7000, cuando se enterraron los cuerpos humanos, ahí se hicieron excavaciones, entonces todos los sedimentos hay mucha mezcla de materiales en la cueva, y eso también llevó a que Yunus interpretara que los humanos habían coexistido con el milodón dentro de la cueva, porque estaban mezclados los restos humanos con los restos de fauna extinta. Entonces eso es algo que tenemos que ver. ¿Qué pasa para Cueva Paliaique? Como te decía hoy, hasta el momento no tenemos ninguna evidencia para que sostenga que es un sitio con ocupaciones tempranas, pero hay que ver al estudiar la fauna qué encontramos. Y también sería bueno poder hacer fechados, porque hay muy pocos. Está ese fechado de 8000 que te decía, que es promediado, y después los fechados que se han hecho para los restos humanos, pero es interesante hacer muchos más fechados. Y bueno, y obviamente estudiar, revisar las libretas de campo y el registro fotográfico va a ser sumamente importante, porque, como te decía, él fue muy detallista en ese aspecto. Y aparte, también tenemos que hacerlo porque la cueva se excavó completamente. Yunus excavó completamente la cueva. Hace poco estuvimos en terreno, fuimos a Paliaique, dentro de este proyecto, y estuvimos excavando en un sector a la entrada de la cueva. Fue un sector donde pensamos que quizás Yunus no había excavado. Encontramos básicamente muy pocos sedimentos, qué sé yo, una pila sedimentaria de 40 centímetros, pero fue sumamente complicado excavarlo. Mira. Sí, tuvimos que usar herramientas de alto calibre para mover las piedras, y encontramos algunas evidencias. Pero bueno, así que siempre hay muchas preguntas al respecto, y cualquier investigación que nosotros iniciemos tiene que estar basada sobre todas las investigaciones previas, sobre todo lo que se hizo anteriormente. Sea algo hecho hace más de 100 años, pero eso es sagrado. Para cualquier investigador tiene que considerar todos los trabajos. Y yo te aseguro que hubo muchísimos investigadores aquí en el sur de Chile, principalmente, que es el área donde yo trabajo, que hicieron trabajos excepcionales, que el día de hoy siguen los sitios que identificaron, las discusiones que aportaron a los sitios, siguen manteniéndose, como la discusión que hizo Yunus Bird para Fell, la que hizo Nordenskjöld para Cueva del Milodón y muchos otros sitios. Y bueno, ya para ir terminando, estamos cerca del tiempo. Don Mauricio, usted como destacado arqueólogo que ha trabajado sobre la temática de Tierra del Fuego y en Patagonia en general, y otros lugares del país también, unas consideraciones finales sobre la importancia de Yunus Bird a modo de cierre de la conversación. ¿Cómo ha significado para usted también la figura de Yunus Bird? Sí. Bueno, para mí fue un referente, desde luego, y orientó mis primeros trabajos y durante mucho tiempo. En ese periodo, cuando yo llegué, también tenía el referente de Omar Ortiz Troncoso, sí, que fue el primer, y me gustaría destacarlo acá, fue el primer arqueólogo del Instituto de la Patagonia. También los trabajos de Arnett Laminan Perer,
fueron muy importantes para nuestro trabajo en Tierra del Fuego. Es decir, todos los que nos precedieron pusieron un peldaño y sobre el cual nosotros agregamos otro y así sucesivamente será. En esta idea de reconstruir capítulos de la historia del pasado para comprendernos mejor a nosotros mismos y proyectarnos hacia el futuro, porque finalmente la arqueología, así como la historia, ¿no es cierto?, tienen ese sentido, digamos. Estamos tratando de entendernos y proyectarnos al futuro, pero tratando de comprender lo que hemos sido. Sí. Y en el caso de Junius Baer, yo lo veo como una gran figura a nivel americano, como un hombre que fue pionero, que tuvo una tenacidad impresionante, que tuvo la visión y el coraje de emprender cosas en un mundo que era absolutamente vacío desde el punto de vista, o casi vacío desde el punto de vista de la información arqueológica. Entonces, creo que también es un ejemplo para las nuevas generaciones, en el sentido de lo que es, digamos, esa pujanza, ese amor por la investigación, por la generación de nuevo conocimiento, por la búsqueda de generar nuevo conocimiento. Y más aún importante su labor, como he comentado, porque se hizo en una época con escasos recursos, con otras tecnologías, y es muy ejemplar en muchos aspectos. Entonces uno tiene que ver las cosas en la perspectiva del tiempo. Hay que analizar la obra de Junius Baer en el contexto de su época, ¿eh? Y en el contexto de su época fue un trabajo extraordinario. Y evidentemente después las cosas se van haciendo de manera distinta, pero así como lo que nosotros hacemos en este momento van a ser superadas, ¿no es cierto?, por otras generaciones. Así que Junius Baer, para su época, un tipo destacadísimo. Y el aporte que le dejó a la arqueología americana, enorme. Mauricio, Fabiana, primero que todo, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento, su tiempo también, que es escaso dentro de todas estas investigaciones. Y bueno, agradecer su presencia y a la gente también que nos está viendo en la casa y que nos ha seguido y que le interesan estos temas y bueno, que los comparten, los comentan. Para nosotros también es un gusto lograr llevar este conocimiento a las casas y a través de las pantallas de UMAC Televisión, del canal de la Universidad de Magallanes, en unión al Instituto de la Patagonia, por supuesto, el Centro de Investigación de la Universidad y el Museo Regional de Magallanes. Así que, Mauricio, Fabiana, un gusto, muchas gracias por su tiempo y la verdad, sí, gracias a ustedes. Y la verdad que bueno, nos veremos en los próximos capítulos de Páginas de Nuestra Historia, en los cuales estaremos trabajando temas tan interesantes como estos. Muchas gracias.